dentro de los seminarios que realizamos en el departamento. Pues el día de hoy nos va a acompañar el ingeniero y doctor Alex Mauricio Hernández Valdivieso. Él es profesor de planta de la Universidad de Antioquia, en el departamento de ingeniería. Él es ingeniero electrónico de formación, tiene un doctorado en la universidad, la Politécnica, no, ya me matará. Sí, en la Politécnica de Cataluña, Mauricio, me corriges. Eh, y, y bueno, él se embarcó en esta carrera de los ventiladores. Fueron de los primeros, como ustedes conocen, de los primeros que empezaron con el tema de los ventiladores en Colombia cuando empezó toda la pandemia y la contingencia del COVID. Entonces él muy amablemente pues le solicité el favor de que se nos podía explicar un poco cómo es desarrollar un ventilador mecánico a bajo costo en Colombia, ¿no? Que es el reto principal que tenemos en nuestro país para desarrollar cualquier equipo médico o dispositivo. Pues nada, pues los dejo con él y bueno, pues bienvenido Mauricio, muchas gracias de nuevo y muchas gracias a los que están conectados. Rodrigo, muchas gracias. Y gracias por esta invitación a hablar sobre esta historia reciente que todavía pues estamos viviendo. Sí, soy doctor en Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Cataluña. Mi propuesta para contar esta historia, pues agradezco su amable invitación y es muy honroso poder contar esta historia a todos ustedes, porque sé que son un grupo de personas que tienen experiencia y seguramente mucha pasión por estos temas de ingeniería biomédica. Mi propuesta de presentación pues es esta. Yo pensando en que se trata de personas del ámbito de la ingeniería biomédica, de la bioingeniería, pues he querido perfilar la presentación más hacia los aspectos técnicos. Creo que son como los más importantes y sobre todo aquellas cosas que de pronto para nuestra comunidad son muy relevantes. Le pido el favor a Rodrigo que si en algún momento no se escucha bien o hay algún problema, pues me avise. Bueno, en este momento supongo que todo el mundo está viendo mi presentación. La idea es que voy a darles un contexto de cómo se originó este proyecto de hacer los ventiladores, cuándo ocurrió, cómo ha evolucionado el proyecto. Como les decía, desde el punto de vista técnico, entonces hablaré también de las restricciones en diseño, de cómo se diseñó el ventilador, las dificultades, oportunidades, desafíos, y creo que lo más importante, dejar un espacio al final. Les agradecería que sea al final para poder hacer la presentación de forma continua, pues dejamos un espacio para preguntas. Bueno, entonces, lo primero, respecto al contexto, pues tenemos que situarnos en marzo, cuando Europa estaba sorprendiéndose con la emergencia provocada por la pandemia. Y en Colombia empezábamos a ver, primero, que resultaban algunos ventiladores basados en Ambú, que es como esta fotografía que ustedes ven abajo, y también la noticia de que las grandes empresas que fabricaban ventiladores no iban a ser capaces de producir los ventiladores que se necesitaban de manera inmediata, y que se cerraban fronteras comerciales para vender partes. Entonces, eso fue muy angustiante. En Medellín existe una institución que se llama Ruta N, es una corporación, y la ANDI, unos empresarios de la ANDI llamaron a Ruta N y preguntaron si era posible hacer un ventilador en Colombia. Y eso dio origen a una serie de llamadas y grupos por WhatsApp en donde nos vinculamos al desarrollo de un ventilador. Como les decía, prefiero concentrarme en los aspectos técnicos, pero solo desde el punto de vista anecdótico contarles que cuando a mí me llamaron para decirme que si nosotros éramos capaces de hacer un ventilador, yo les dije que no, que era imposible,
que un ventilador mecánico era un dispositivo muy complejo y sigo pensando eso. Sin embargo, me dijeron, no, es que no tenemos otra opción, hay que hacerlo. Hagamos lo que podamos. Y entonces se reclutó en Medellín a las personas que conocían del tema, que habían trabajado en el tema, y así empezó todo esto que es Inspiramed. Luego, en cuestión de una semana, ya la iniciativa tenía nombre y se sumaron por lo menos 50 empresas de Colombia a la iniciativa, y trabajamos pues ingenieros, médicos que se iban sumando a un grupo de WhatsApp que luego tocó partirlo como en 10 grupos eh, para que pudiera funcionar. Esto empezó a mediados de marzo y, y puedo decirles que desde esa época no hemos parado. En este momento estamos en medio de ensayo clínico, es decir, nuestros ventiladores están siendo conectados a humanos desde hace ya varios días y estamos en ese proceso. La iniciativa Inspiramed surgió como una iniciativa pensada para que los ventiladores fueran donados y así sigue siendo. O sea, todos los ventiladores que hemos hecho se han donado. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso? Como les decía, sé que es lo más interesante es el aspecto técnico, entonces voy a pasar por aquí rápido y mejor si ustedes tienen luego preguntas, volvemos sobre esto. Hemos tenido diferentes fases. Primero hicimos unas pruebas de concepto que por un accidente salieron en los medios de comunicación. El accidente es que un profesor de la universidad me dijo, ve, en Twitter el doctor Wasserman, ex rector de la Universidad Nacional, dijo que si no será capaz, no será alguien capaz en Colombia de hacer ventiladores. Y entonces yo le mandé un video del concepto y eso se volvió un boom. Obviamente nuestro ventilador ya no tiene pues, casi nada que ver con esto, pero sí fue como un impulso para mostrar que aquí era posible. Nosotros en Inspiramed optamos por desarrollar 3 modelos de ventilador. Ustedes ven aquí el de la Universidad de Antioquia, que este fue la prueba de concepto, el de la Universidad EIA, que tiene un programa de ingeniería biomédica, y el de una empresa que se llama Industrias Médicas San Pedro, que está basado en UNAMBU. Empezamos pensando en estos 3 porque no sabíamos si íbamos a tener disponibilidad de partes para cualquiera de estos y no queríamos quedarnos en el camino con el ventilador diseñado. En marzo, digamos, a la semana, nosotros ya teníamos esta prueba de concepto montada, funcionando con un Arduino y una serie de piezas que obviamente no eran electroválvulas para funcionar en un ventilador, pero nos permitía demostrar que era posible. Posteriormente ya tuvimos el 1 de abril, es decir, 2 semanas, menos 10 días después, un primer prototipo funcional al que le hicimos pruebas in vitro. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos simuladores de ventilación mecánica, patrones y varios ventiladores mecánicos porque trabajamos en este tema hace 20 años. No en hacer ventiladores, pero sí en la ventilación mecánica. Entonces, ya el 1 de abril invitamos médicos a ver los 3 ventiladores, tanto en la UDA, en la EIA, en San Pedro, y superamos de alguna manera unas pruebas in vitro. El 10 de abril, fíjense, solo 3 semanas después, ya teníamos 3 prototipos funcionales que habían superado ensayo in vitro en un quirófano de medicina veterinaria. Hicimos ensayo en animales. A estos animales se siguió todo el protocolo de bioética y se definió un estándar internacional para las pruebas de ventilación mecánica. La ventilación mecánica, los médicos intensivistas la aprenden perdón, generalmente con animales, con cerdos, y se hizo todo un protocolo que nos permitía demostrar que los ventiladores eran capaces de sostener el intercambio de gases en un ser vivo. Después tuvimos prototipos finales, ya esto el 15 de mayo. Para llegar a este punto ya teníamos vinculada a la industria y eso hizo que unos prototipos pasaran de unas máquinas feitas y endebles, digamos, a unos equipos ya más robustos.
y con todos los equipos de diseño de producto de la industria. Se inició el escalado el 24 de mayo, 2 meses después. Nuestro ventilador lo produce, el de la Universidad de Antioquia lo produce Auteco Mobility. Esta es la planta de producción de Auteco, que también en cuestión de 15 días modificó un espacio para producción de motocicletas y lo convirtió en un espacio que ya cumple pues normatividad INVIMA para producir dispositivos médicos. Y el ventilador de la Universidad IA lo produce ACEP junto con Sofasa. En una situación similar también adaptaron sus espacios. Conscientes de que los ventiladores no eran suficientes, iniciamos un proceso de capacitación a personal de salud. Entonces ya hemos capacitado en Medellín, tenemos nuestros ventiladores distribuidos en todas las instituciones de tercer nivel prácticamente. Y se ha capacitado en Plaza Mayor, que es como un Corferias, a médicos intensivistas, terapeutas respiratorios, personal de enfermería, anestesiólogos. Y el 13 de junio empezó la entrega de ventiladores. En concreto, yo les hablo sobre todo de mi ventilador, pues yo le digo mi ventilador porque es el hijo pues, de la Universidad de Antioquia. Somos como 50 personas detrás de esta máquina. 100 equipos se han fabricado ya. Incluso en Bogotá hemos entregado equipos y se siguen entregando en este momento para uso en circunstancias excepcionalmente graves, es decir, cuando los ventiladores comerciales se acaben. Y estamos, a ver, aquí me faltó la fecha, pero ya llevamos prácticamente un mes en el ensayo fase 1, que es una prueba controlada de los ventiladores en humanos. Cada ventilador debe funcionar durante 24 horas, conectado a un paciente. Tiene la restricción de que los pacientes no pueden ser COVID. Y en Medellín, no sé bien cómo será el resto del país, yo creo que muy similar, las unidades de cuidado intensivo solo tienen pacientes COVID, prácticamente. Entonces, ha sido muy difícil reclutar pacientes. Además, nosotros no tenemos un solo ventilador, tenemos 3 modelos en el ensayo. El ensayo es aleatorizado, los 3 modelos aleatorizadas las instituciones en donde se hace el estudio. Entonces, ha sido un proceso complejo y vamos en la mitad. Listo, vamos en la mitad de ese ensayo clínico que incluye 15 pacientes. Las donaciones que recibimos prácticamente la prueba de concepto, yo digo que es como un accidente porque la prueba de concepto lo que generó fue un montón de donantes, principalmente Postobón. La donación inicial fue en total 11.100 millones de pesos. Como ustedes habrán visto en las noticias, parte del dinero que Postobón había comprometido solicitó a Ruta N revisar el acuerdo y eso se está revisando. Y bueno, en realidad ha sido más una noticia de corte político que otra cosa. Lo que está ocurriendo en este momento es que nuestro ensayo clínico fase 1 está totalmente cubierto y nosotros ya teníamos fabricados 300 ventiladores en total y los recursos ejecutados para fabricar por lo menos otros 200. Entonces, digamos, el dinero que Postobón no va a entregar en principio es muy poco. Y tenemos otra serie de donantes que están esperando a que superemos la fase 1 del ensayo clínico. Aquí están los aliados. El primer aliado nuestro, eso me parece muy importante mencionarlo, fue el Grupo Sura, porque tan pronto hicimos la prueba de concepto, el Grupo Sura me buscó a mí personalmente y me ofreció todos los medios para que contáramos con personal para trabajar. Entonces, mis estudiantes de doctorado, ingenieros que yo conocía que habían trabajado en ventilación mecánica, pudieron ser contratados gracias a Sura. Y quiero mencionar también el apoyo de la Universidad de los Andes, su universidad, que en la fase final ahora que hemos realizado los ensayos de pruebas electromagnéticas, se ha vinculado muy activamente y nos ha ayudado mucho con un aspecto que ahora desde el punto de vista técnico les comentaré.
Bueno, como ven, es un montón de aliados. Nuestro ventilador, entonces lo primero, las restricciones de diseño eran importantes. Lo primero es que debía ser un equipo de bajo costo, que las partes se pudieran conseguir en Colombia, que se pudiera fabricar rápidamente y que no podíamos contar con una serie de partes que son fundamentales para un ventilador y fue de pronto lo que motivó mi primera respuesta donde yo decía, no, eso es imposible aquí. Y es que los ventiladores suelen tener una turbina libre de aceite, un sistema pistón, otros, pero libres de aceite, por tanto un compresor o como los conocemos industriales no sirve. Una válvula proporcional muy compleja, que es de pronto la parte más costosa en un ventilador comercial. Un mixer que mezcla aire y oxígeno de manera controlada, un sensor de oxígeno, un sensor de flujo. Y teníamos que hacer un ventilador sin esto. Listo, entonces era una cosa muy difícil. Si a uno le preguntaran, ¿puedo hacer un ventilador pero tiene disponibilidad de todas las partes que hay en el mundo? Pues seguramente hubiera sido muy diferente a esto. Y de pronto menos apasionante. La verdad es que trabajar con estas restricciones fue algo muy apasionante. Nuestro grupo de investigación es un grupo que tiene, bueno, nosotros tenemos cerca de 20 años de experiencia en el ámbito de ventilación mecánica. Mi doctorado fue en eso, mi tesis de doctorado fue en ventilación mecánica. Somos un grupo A1 de ciencias, pues contamos con doctores, magísteres, médicos, y teníamos la infraestructura, eso es muy importante. En el pasado logramos construir una infraestructura que nos permitía hacer todas las pruebas necesarias al ventilador. ¿Qué especificaciones técnicas tiene? Pues es un ventilador controlado por presión, es decir, la variable a controlar es presión. Tiene una presión PIB, que es presión positiva al final de la aspiración, que va entre 2 y 20 centímetros de agua. Maneja control de la frecuencia respiratoria, de la relación IE, la fracción inspirada de oxígeno, tiene una batería que soporta 2 horas y requiere como preinstalación aire medicinal y oxígeno. Los modos ventilatorios, y en esto nuestro ventilador, digamos que destaca sobre otros que se han desarrollado, es que tenemos un modo totalmente controlado que exige que el paciente esté sedado y sus músculos relajados. Modo asistido controlado, es decir, el que más se usa actualmente en nuestros ensayos. Y CPAP, que es un modo que es un modo espontáneo, donde el paciente puede estar totalmente despierto o inclusive puede ventilarse con mascarilla, es decir, sin intubarlo, y es útil en procesos de ventilación en urgencias, en otros casos como menos graves. Ofrecemos visualización de las variables, tenemos una pantalla, monitorización, la tablet, el ventilador tiene una, como les mostraré ahora en la electrónica, tiene una tarjeta que genera una red Wi-Fi y por lo tanto cualquier dispositivo móvil que tenga la contraseña puede conectarse y ver las señales. Eso fue hecho pensando en la emergencia de COVID porque pensábamos y los médicos nos decían que les gustaría no tener que entrar a la cama del paciente necesariamente y que también sería bueno tener todas las variables en el puesto de enfermería y bueno, por eso desarrollamos la máquina de esta forma. ¿Qué seguridad ofrece? Pues tiene componentes neumáticas que son seguras desde el punto de vista de la biocompatibilidad, todas diseñadas y fabricadas aquí. El firmware está enfocado en la protección del paciente. Tenemos un riguroso control de calidad, aunque las máquinas las fabrica Uteco. Nosotros decidimos que ningún ventilador puede ser empacado si el equipo de investigación nuestro no lo verifica y no le hace pruebas rigurosas, que es lo que en realidad una máquina de estas tiene que ser. La industria fue muy reacia a incorporar esto, por eso el grupo de investigación tuvo que asumir el control de calidad. Y que el equipo haga autodiagnóstico, entonces nuestra máquina hace prueba de fugas continua, mide la temperatura de toda la electrónica, mide corrientes, mide voltajes, y como verán ahora que muestra la electrónica, pues tiene incluso una tarjeta electrónica solo enfocada en hacer monitoreo continuo de las demás tarjetas electrónicas y componentes neumáticas. Aquí ven una foto de la evolución, el primero fue este
rojito, que cariñosamente le decíamos el Ferrari. Otra versión transparente que todavía la usamos porque es muy útil para entrenar a los ingenieros. Y ya la versión final, que es esta con un cuerpo en aluminio y bueno, incorpora pues la tablet. Aquí tenemos un diagrama funcional, como es probable que no se vea muy bien, pues yo voy a pasar muy rápido por aquí solo para mostrarle algunas partes. El ventilador tiene un sistema de accionamiento neumático, sin embargo incorpora una serie de tarjetas electrónicas. Voy a empezar por aquí, por la parte inferior, donde tenemos aire y oxígeno. Ese aire y oxígeno ingresa al sistema y parte del aire va en una mezcla, que es la línea inferior, que entra a una bolsa de anestesia y continúa hacia el paciente, pero controlada por una serie de electroválvulas, válvulas de alivio, válvulas unidireccionales, sensores de presión y flujo. El paciente exhala de forma pasiva y la máquina simplemente tiene una serie de filtros, una válvula exhalatoria, un sensor de flujo. Y la parte superior, o media mejor aquí que estoy señalando, lo que tenemos es el sistema de accionamiento. Esta cámara que tiene aquí un círculo en el centro representa una bolsa de anestesia que está en una cámara sellada. La intención es que esa bolsa sea accionada neumáticamente. Nos inspiramos en las máquinas de anestesia porque las máquinas de anestesia tienen pues una bolsa con la que el anestesiólogo puede impulsar el gas al paciente de forma manual, pero nosotros lo hacemos de forma neumática. Entonces la parte media lo que hace es, tenemos esta que se llama EB1, en realidad es una electroválvula de 2 vías. Por una vía presuriza la cámara y por tanto empuja las paredes de la bolsa impulsando el gas hacia el paciente y luego conmuta al aire ambiente, que es esta flecha que está aquí, y permite que el gas vuelva a llenar la bolsa. Entonces nosotros lo que hacemos es un accionamiento neumático y con esto solucionamos varios problemas. El primero, hacer la mezcla de aire y oxígeno sin un blender. Segundo, no usamos válvula proporcional, sino que lo hacemos a partir de esta electroválvula que no está en contacto con el aire del paciente porque el aire del paciente está solo en la bolsa. Y además controlamos que al paciente nunca le llegará una presión superior a la que hay en esta bolsa y eso desde el punto de vista de la seguridad es muy importante. En el proceso de diseño, les voy a mostrar solo un par de ejemplos, pero es el proceso que seguimos en todas las partes de la máquina. Nosotros hacíamos diseño, por ejemplo, este es el sensor de flujo. El sensor de flujo es un Venturi. Utilizamos 2 puntos de medición de presión y gracias al Venturi pues tenemos un diferencial de presión en una resistencia fluídica conocida y por lo tanto es posible medir el flujo como el diferencial de presión dividido por esa resistencia conocida. Aquí está el diseño CAD, luego simulación por elementos finitos, el prototipado rápido en impresora 3D y finalmente ustedes lo que ven a la izquierda abajo es el molde de inyección. Y las piezas se inyectaron en un material biocompatible que resistiera también esterilización. En este otro ejemplo ven la válvula exhalatoria. Es una válvula que tiene aquí en la parte, el capuchón superior es un diafragma. Por suerte nosotros teníamos una microinyectora de plástico y ahí inyectamos esos diafragmas. El gas ingresa por aquí, pasa por esta cámara y dependiendo de la presión de pilotaje permitimos el paso de aire o no y entonces nos permite controlar las presiones inspiratoria y de presión de PIP. Lo mismo prototipado, molde de inyección y la industria pues fabricaba pues estas inyecciones. Aquí ustedes ven, digamos, ya un diagrama de componentes. Esto es para suministro y mezcla de gases. Aquí ustedes ven entrada de aire, entrada de oxígeno. Teníamos reguladores
para controlar las presiones, sistemas de válvulas de aguja. Aquí en la parte inferior ven unos flujómetros, un manifold que nos realiza la mezcla de aire y oxígeno, y el gas pasa hacia la bolsa. Así es como se verían los flujómetros. Este es el panel de control del ventilador. Esta es, digamos, ya aquí entrando un poquito más en detalle, entre los gases frescos, es decir, desde el diagrama anterior donde tenía mezcla de aire y oxígeno, entra a la bolsa que está en esta cámara sellada que la hicimos en acrílico. Esta cámara por la parte inferior tiene el sistema de accionamiento neumático, pero el gas que va hacia el paciente es este que sale de esta T y pasa por una serie de acoples que son acoples estándar de 22 milímetros, se usan en ventilación, en los sistemas de ventilación mecánica. Una válvula de alivio que está programada para que nunca se supere en el paciente que está aquí abajo 40 centímetros de agua. Entonces, en realidad está configurada a 60 porque el sistema tiene 10 centímetros de agua de caída de presión en toda esta línea. Luego tenemos la válvula inspiratoria, que es controlada. Fíjense que estas válvulas, la razón por las que tuvimos que fabricarlas es porque estas válvulas no pueden ser electroválvulas, dado que este gas es una mezcla de aire y oxígeno, y una electroválvula pues primero tiene aceite, y por otro lado, por tanto, es propenso a explosión y a que le llegue aceite al paciente. Eso es inadmisible. Y además, pues esa mezcla de gases no puede estar en contacto con un sistema eléctrico, digamos, contacto físico directo. Entonces esa válvula se controla neumáticamente. Luego tenemos nuestro sensor de flujo, 2 puntos de presión, una válvula antirretorno que evita que los gases exhalados por el paciente ingresen al sistema, un filtro, este sí es un filtro comercial, un filtro bacteriano, para que el gas, si eventualmente pasa de la red de gases una partícula al circuito, pues nunca llegue al paciente, y el resto son acoples. La vía exhalatoria es más simple. Tenemos entonces el paciente exhala y lo que tenemos es otro sensor de flujo, y gracias a esto, fíjense que al tener sensor de flujo en vía inspiratoria, en vía exhalatoria, y al ser tan baratos, no como los comerciales que son muy caros, pues podemos medir las fugas continuamente en el sistema y además presentar curvas de flujo y de volumen. El volumen es la integral del flujo. Entonces, nuestro ventilador, aunque es controlado por presión, presenta curvas de presión, flujo y volumen. Y luego la válvula exhalatoria, que si ustedes se fijan en esta forma, es la misma válvula inspiratoria. ¿Listo? Entonces, nuestro equipo tiene una válvula igual acá que acá, en la vía exhalatoria. Este es el accionamiento de la cámara sellada. Parecen muchos componentes, pero es porque en el diagrama que yo lo extraje del manual de servicio, pues están cada una de las partecitas. Y porque, bueno, algo que olvidé mencionar, nuestro proyecto es un proyecto open source. No hemos liberado todavía liberada. Bueno, entonces esto básicamente lo que ocurre aquí, como les mencionaba, se presuriza y entonces que aparece reduce su volumen y ese gas va hacia el paciente. Después conmuta la electroválvula, que es esta que está aquí, y entonces la bolsa se llena y el gas queda otra vez listo para ser enviado al paciente. La electrónica, que está en este diagrama, pues está compuesta por varias tarjetas. Nosotros tenemos 5 microcontroladores. Estos ventiladores tienen que ser muy, muy seguros, sobre todo porque primero todo el mundo está esperando que fallen. Segundo, no nos podemos permitir que ninguno falle por algo. Controlador, que es el marcado aquí con 1, que hace un monitoreo de todos los sensores, es decir, de temperatura de las electroválvulas, de corriente en los componentes, en los drivers,
y de los sensores de monitoreo de presión. Nosotros medimos presión y flujo, como ya vieron. El FAS que tiene un sencillo, es decir, aquí está el FAS, el ventilador puede, aquí se controlan todas las electroválvulas, que son 3. El cuarto que maneja la batería, siempre chequeando la carga de la batería, el modo stand-by y todas estas cosas. Y el quinto, que es básicamente una Raspberry, es una Raspberry Pi, que lo que hace es generar la red Wi-Fi, y es un microcontrolador aparte porque si alguien hackea este sistema operativo, pues no tiene acceso ni al ciclado ni a nada del ventilador, solo las señales. ¿Listo? Entonces queríamos introducir ese aspecto de seguridad. Aquí está la fuente, la batería y un filtro de línea para eliminar pues, radiación en la red. Así pues es el diseño del rack, tal como lo recibimos también de quien fabrica las tarjetas electrónicas. Esta electrónica tiene que cumplir una serie de pruebas de compatibilidad electromagnética. Estas que están en la lista son algunas de las pruebas que se le realizaron al equipo. En concreto se realizaron en la Universidad de los Andes, en el laboratorio cámara anecoica. Ya algunas fotos del ventilador son recientes, allá en cámara anecoica. La oportunidad para agradecer al profesor Néstor, allá en la universidad, que nos apoyó mucho en este proceso, a Rodrigo también, que nos apoyó con facilitar ese contacto y que este laboratorio más avanzado para hacer ese tipo de pruebas en equipos biomédicos en Colombia. El software, nosotros tenemos un firmware de control, cada microprocesador, ¿cierto? Aquí ustedes ven el panel, donde uno puede navegar con este selector por los modos ventilatorio, las alarmas, etc. Y así se ve el panel en la tablet, donde tenemos curvas de presión, flujo y volumen. Estas son de un paciente en el ensayo clínico. Aquí tenemos monitoreo de las presiones, del flujo, del volumen, de la relación IE, del flujo minuto, digamos, la ventilación minuto. Y aquí en este corto video ustedes ven el ventilador ciclando. Ahí estábamos en un paciente, es onda de presión, flujo y volumen, y bueno, es uno de esos casos que ha sido, hasta ahora que llevamos, pues ha sido muy, muy exitoso en el manejo de la ventilación de los pacientes. A ver cómo salgo de aquí. Bueno, ¿qué dificultades hemos tenido? Pues, a ver, yo sé que en esto que voy a mencionar, pues, de pronto voy a terminar diciendo cosas que son ya muy obvias, pero bueno, no sobra nada con reafirmarlas. Lo primero es que nuestro país es un país que lamentablemente es más político que técnico y científico. Eso en las emergencias se nota mucho, se notó más. Y a veces pues sorprende mucho que en los medios aparecen mucho más los políticos que los conceptos de epidemiólogos, de tipo técnico, de tipo científico. Eso ha dificultado mucho los procesos porque en concreto nuestro proyecto pues en algún momento fue como un tiro de afloje entre gobiernos centrales y regionales, e incluso al interior de la región también, cosa muy angustiante, porque sobre todo para nosotros que estábamos concentrados en salvar vidas. Lo otro es que nuestro nivel de industrialización es súper precario, muy, muy difícil. La mayoría de diseños habría que hacerlos en la universidad, o sea, muy, muy precario. Sin embargo, hay sensibilidad, y esto es una oportunidad, hay sensibilidad de la industria por entrar en estos negocios,
Y eso actualmente lo estamos aprovechando mucho. O sea, establecimos una relación muy buena con algunos industriales que a pesar de los problemas siguen estando muy motivados en el desarrollo de tecnología médica. De hecho, crearon sus unidades enfocadas en dispositivos médicos. Otra dificultad es que nos costó mucho a todos reconocer que necesitamos aprender, a la industria, a los centros de investigación y también a las entidades regulatorias. Somos un país que está hasta ahora despertando en esta industria y lo primero era reconocer que estamos muy, muy quedados. Lo otro es que tenemos enormes capacidades, pero son subvaloradas incluso por nosotros mismos. Como que no lo creemos y eso, y esa, digamos, esa autoestima a nivel de país está costando mucho superarla. Se nos notaba mucho el bajo autoestima, digamos, científico. Y lo último, que es una oportunidad que la veo yo en este momento, es que tenemos una década por delante en el post-COVID, ese nuevo después del COVID, eh, muy, muy interesante. Desafíos, pues nosotros seguimos en el proyecto, entonces un desafío es que tenemos que seguir salvando vidas, ¿cierto? Las que sean posibles, siempre que un ventilador falte, pues que ojalá se puedan utilizar. Tenemos que capitalizar este esfuerzo, pero no lo digo solamente al interior de nuestro grupo, sino que esto es un esfuerzo de la ingeniería biomédica del país. Creo que debemos aprovechar que hay tanta sensibilidad. Un aspecto a mí me parece fundamental, que bueno, yo sé que mucha gente ya lo sabe, aprendí hace poco, lo sigo repitiendo porque es muy importante, es que nuestro sistema de investigación, desarrollo e innovación tiene que fortalecerse a partir de crear modelos de negocio. ¿Y a qué me refiero con eso? Entonces, esta diapositiva, casi en cualquier momento que yo hablo, es constante, es que está bien que investiguemos apasionadamente, pero, hombre, no investiguemos si no hemos hecho un modelo de negocio previo. No, ni siquiera pidamos dinero a nadie para hacer nada, sino negocio. Los modelos de negocio son indispensables incluso para licenciar una patente o para transferir un secreto industrial. Entonces, aquí a veces todo es un error muy grande porque tenemos muchas patentes o músculos que escriben cosas tienen un impacto en el cliente, quién va a pagar por lo que hacemos y cuál es la Mauricio, se propuesta de valor. cortó el audio en lo último que has dicho. No sé si lo puedes repetir, por favor. Ay, sí, gracias. Yes. Siempre que formulemos un proyecto de investigación, es muy importante tener claro el modelo. A veces investigamos de manera apasionada, generamos artículos, los publicamos, están muy bien. La industria en otros países a veces se beneficia de lo que publicamos, pero por no tener un modelo de negocio claro nosotros en el país, no digo para que vendamos nuestra tecnología aquí, incluso quién va. Bueno, creo que se nos cayó la conexión. A ver si se conecta pronto. Recuerden que las preguntas están al final. Aquí ya hay 3 preguntas. Y hola. Conexión. Sí, hola. Si quieres, pon sobre la presentación y no pon la cámara, a ver si mejora un poco. Bueno,
Se cae, no te sentimos. ¿Aló? Hola, te Sí, escuchamos entrecortado. no sé qué pasó con la conexión. Ok. Eh, ahora, Ahora estás entrando de nuevo. Rodrigo. Sí, 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 ya, hombre. ¿Ya me escuchan mejor? sí, te escuchamos mejor. Bueno, ya iba a terminar afortunadamente. Eh, solo, solo me faltaba tal vez un punto, que es que debemos identificar las capacidades reales. Ese es el desafío. ¿Qué somos capaces de hacer? Y ojalá pensar cualquier desarrollo tecnológico en todo el ciclo. Listo, era lo que seguía y yo pues, estoy muy atento a sus preguntas. Muchas gracias, Mauricio. Sí, tenemos unas preguntas. Eh, Nos pregunta Carlos, ¿estas pruebas realizadas en los Andes son certificadas? Mira, en Colombia en realidad no existe ningún laboratorio acreditado para hacer pruebas electromagnéticas. Nosotros hicimos una búsqueda muy, muy grande. De hecho, nuestros equipos primeros se hicieron en la Ciencia Bolivariana en unos laboratorios de ingeniería eléctrica. Sin embargo, el laboratorio que tiene los equipos más completos y la cámara anecoica es el de la Universidad de los Andes. Las pruebas, el laboratorio aún no está acreditado, pero el INVIMA, digamos, ha avalado ese tipo de pruebas, porque la verdad están muy bien hechas. Yo creo que están hechas por tal vez el que más sabe de interferencia electromagnética en el país y conocen muy bien la norma. Entonces, la verdad, el INVIMA lo está valiendo, es como la respuesta, pero no es un laboratorio acreditado todavía. Adicionalmente a estas pruebas de verificación, ¿qué verificación formal se le hicieron al software? Mauricio, ¿me escuchas? Recuerden que estamos en ensayo. Sí, sí, Ah, sí. ¿Tú me escuchas? sí, sí, sí. Sí, te Ok, escuchamos. ahora sí. Bueno, las pruebas actuales son fase 1, en donde no solamente se verifica la seguridad de las máquinas con los pacientes, sino también de usabilidad y consistencia del software. Entonces, esas pruebas están actualmente en curso. Sin embargo, el software ha sido sometido a muchas pruebas funcionales eh, y la verdad es como lo que menos nos preocupa en el ventilador por el momento. Eh, Era más difícil el tema de pruebas electromagnéticas y la rigurosidad de la electrónica. Siendo un nivel de industrialización precario, ¿cómo se puede desarrollar un equipo médico que es de los más exigentes en la industria electrónica? Eh, pues vinculando una gran cantidad de actores. Eh, pues es lo que nosotros tuvimos que hacer. Es decir, yo cuando me refiero a que la industrialización el nivel de industrialización es precario, es que eh, tuvimos que eh, vincularnos activamente, muy activamente en el proceso de fabricación de todas las piezas, porque la industria tiene equipos de desarrollo, pero no necesariamente de investigación. Entonces, no era tan simple como eh, venga, fabríqueme estas partes y que la industria ya conocía todas las normas, los materiales, sino que tocaba acoplar todos los grupos de investigación que sabían del tema al proceso. Entonces, obviamente eso que vivimos durante la emergencia
novedoso, pero es muy difícil sostener esa velocidad y ese nivel de vinculación en un funcionamiento fuera de la pandemia, ¿cierto? Tenemos otra La pregunta. industria necesita vincular más, sí, más gente. Sí, adelante. Ok, nos preguntan cómo fue el proceso de involucrar a empresas en el proyecto y qué enseñanzas quedaron de esta experiencia. Las empresas se vincularon solas. Nosotros, fue una época, marzo y abril, fue una época increíble porque nosotros no tuvimos que llamar prácticamente a nadie, fue la industria la que vino a nosotros. Entonces fue todo el mundo al revés. Entonces a nosotros la industria nos llamaba y nos decía, venga, yo tengo esta planta con estas capacidades y estos ingenieros y simplemente íbamos lanzando desafíos de fabricación o incluso en algunos casos de diseño a la industria. Nos preguntan por qué no se usó una turbina en lugar de la bomba de anestesia. Esto puede hacer que el ventilador no dependa de la conexión a los gases de un centro médico, es decir, puede ser más portable. Porque nadie vendía una turbina. Sí, o sea, esa es la razón. Porque uno podía comprar 5 turbinas, pero no 500, ¿cierto? O sea, si a mí me dicen en este momento desarrolle un ventilador y las fronteras no están cerradas, porque es que marzo y abril era una época en donde eh, nosotros pedimos unas electroválvulas, por ejemplo, a Japón, que era el único país que nos estaba vendiendo cosas en abril, y fueron retenidas en Estados Unidos durante 15 días porque podía ser una pieza para ventiladores mecánicos. Entonces, bueno, la razón por la que no incorporamos ni turbina ni válvula proporcional fue esto. Si yo tuviera que diseñar un ventilador en este momento, pues sí, incorporaría turbinas y válvulas proporcionales y tanque y más cosas. Sin embargo, no creo que sea algo que hagamos, porque entrar a ese mercado de los ventiladores mecánicos es algo complejo. Nos preguntan también cuál es el motivo de contraindicar el uso de estos ventiladores para manejo del COVID. ¿Hay posibilidad de su uso en un futuro cercano? No está contraindicado. Eh, no está contraindicado en pacientes COVID. Lo que pasa es que actualmente estamos en el ensayo fase 1 y el INVIMA nos pidió que en ese caso los pacientes COVID no fueran incluidos. Claro, sí, hemos ventilado pacientes incluso más complejos que los COVID. No, o sea, no está contraindicado, se puede usar. ¿Cuánto tiempo soporta el ventilador en funcionamiento continuo? ¿Y cómo regulan la temperatura de las tarjetas? Bueno, son dos preguntas. Entonces, respecto a cuánto soporta, nosotros hemos hecho pruebas in vitro de la máquina que ya superan los 2 meses. ¿Listo? O sea, nosotros desde el primer prototipo que tuvimos lo dejamos ciclando continuamente. Respecto a eso no tenemos, digamos, como ningún problema. Las máquinas van a poder funcionar continuamente. Obviamente tendremos que cambiar filtros, pero eso se hace normalmente en cualquier ventilador mecánico. Filtros de paciente, ¿listo? Sin destapar la máquina. Nosotros, internamente la máquina tiene un ventilador del ventilador, que es, digamos, un sistema de ventilación que mantiene la electrónica a baja temperatura. Nuestros sensores de temperatura, los que instalamos en las electroválvulas o en piezas que se pueden recalentar, tienen el propósito de dar una alarma, porque esas piezas no deberían recalentarse. La intención es que si alguna de esas piezas supera un umbral de temperatura, la máquina empieza a dar una alarma de funcionamiento inadecuado. Cuéntenos un poco del modelo de negocio.
¿Cuánto será el costo? ¿Cuánto el precio de venta? Así sea de la donación. ¿Cuántas unidades para punto de equilibrio? ¿Los fabricantes participan de la venta o cobran como maquiladores? Eh, Respecto al modelo de negocio, este es un modelo de negocio de donación. El propósito de la donación no, como yo lo había mencionado, no está previsto vender ventiladores. La industria que entró a la fabricación o al ensamble, la industria que se vinculó al ensamble de las máquinas no cobra el costo, ¿cierto? No tiene utilidades. El modelo de negocio inicial ha ido cambiando, como tienen que cambiar los modelos de negocio. Estaba previsto fabricar 1000 ventiladores de los 3 modelos. Los precios varían dependiendo del modelo. El nuestro tiene un costo de 11 millones y medio, incluidas todas las partes, la tablet, el empaque y un par de circuitos de paciente con sus filtros que se entregan. Inspiramed es una fundación de Ruta N, se creó como fundación y utilizamos como canales a ya la industria de dispositivos médicos que hay instalada. Entonces, en el servicio postventa, en la instalación de los equipos, pues está esa industria vinculada toda, trabajando la gran mayoría al costo. ¿Qué válvulas o elementos neumáticos entran en la regulación del PEEP, uno de los parámetros más importantes en la terapia respiratoria? Voy a compartirles la pantalla. ¿Se ve mi pantalla? No, aún no. No, en este momento no. Okay. Ahora. Ok. Voy a explicarlo con esta diapositiva. La PIP es muy importante, sobre todo en pacientes COVID, porque representa la presión al final de la expiración. Lo que tenemos aquí en esta válvula pilotada es un diafragma y por este puerto ingresa una presión de control. Entonces, cuando esta válvula está en la vía exhalatoria, el paciente expira por aquí y lo que nosotros hacemos es que controlamos la presión en este puerto. Entonces, si uno quiere una presión de 10 centímetros de agua en la vía exhalatoria, pues en el funcionamiento de nuestra válvula sabemos que aplicamos 5 centímetros de agua aquí. Entonces, este diafragma queda tensionado y solo cuando se superan los 10 centímetros de agua, el diafragma abre y permite exhalar al paciente. Esto se hace pues con un circuito electrónico que tiene electroválvulas, que es el que permite controlar esta válvula. Listo. Ana, ¿estás? ¿Leo yo? Preguntan, aló, no, sí, aquí estoy. ¿Cómo fue la vinculación y participación de estudiantes de pregrado y posgrado? ¿Tenían ellos la formación suficiente para enfrentar los retos asociados con el proyecto? Sí, se vincularon efectivamente estudiantes de posgrado y pregrado. En realidad los de posgrado son estudiantes que trabajaban en temas que eran bioingenieros y habían tenido maestrías en bioingeniería también.
en el área de ventilación mecánica. Digamos que era el terreno ideal para desarrollo. Ellos entonces dominaban temas de electrónica, de mecánica, de diseño, en realidad el ventilador se desarrolló con ellos. Los estudiantes de aspectos físicos. Estamos teniendo de nuevo problemas para escucharte. Lo último que hablaste se volvió a cortar. Que deja de compartir la pantalla. A ver si va mejor. A ver, sí, aquí me está sacando conexión inestable, no sé qué pasa. Les decía que los estudiantes de pregrado se vincularon en la fase final en los aspectos normativos y de control de calidad. En realidad, el equipo de control de calidad en Auteco actualmente y también en ACED, que nosotros desde Bioingeniería estamos apoyando el control de calidad también de los otros ventiladores de los que se fabrican en ACED, por parte de estudiantes de últimos semestres de bioingeniería, pero que nosotros los entrenamos en los temas de ventilación mecánica. ¿La vida útil de las bombas de anestesia es un punto a mejorar? De la bolsa. Sí, la verdad, cuando iniciamos esta prueba de concepto, yo pensaba que la bolsa de anestesia iba a durar muy, muy poco. Pensábamos, de hecho, las cámaras selladas, las primeras versiones las hicimos con una compuerta para cambiar la bolsa porque pensábamos que duraría un par de semanas o algo así, pero nos ha sorprendido porque el accionamiento neumático en realidad garantiza que la bolsa no tiene contacto físico con nada y no se nos ha roto ninguna. Entonces, obviamente estas máquinas, la vida útil todavía está por estudiar. Hay partes más sensibles que la bolsa. ¿Podría comentarnos algo de los costos del proyecto? ¿Qué rubros fueron los más costosos? Inversión versus costo del equipo y tiempos de retorno. Bueno, no hay, ¿cierto? Pero es una donación. Las partes más costosas tienen que ver con la neumática, las electroválvulas. Son las piezas más costosas. Nuestros primeros prototipos fueron hechos con electroválvulas fabricadas en Colombia, diseños nuestros y fabricados en empresas aquí. Pero cuando a partir de mayo empezamos a ver que se abrían fronteras, importamos unas electroválvulas de Japón que tienen capacidad de millones de ciclos, entonces son unas electroválvulas más costosas, son en realidad la pieza más costosa del equipo, pero son muy, muy, muy buenas. Todavía en Colombia no somos capaces de fabricar ese tipo de electroválvula. ¿Qué piensa del trabajo del INVIMA en este proceso? ¿Cómo se pasa de un trabajo de investigación a un producto comercial que cumpla los certificados aplicables, sabiendo que estos certificados son muy costosos para equipos médicos? Bueno, en INVIMA no está como el INVIMA, lo que el INVIMA es que tiene pocos dispositivos clasificados como 2B. Bueno, en concreto, en nuestro caso, al INVIMA le costó, estaba aprendiendo y eso fue muy difícil. De alguna manera nos cambiaban. Y si ustedes se fijan, la dinámica al comienzo era espectacular, pero en aspectos regulatorios fue muy difícil. Y si ustedes luego analizan los detalles técnicos de la máquina actuales después de pasar por el ente regulatorio y cuando llegamos por los cambios son insignificantes.
en términos de seguridad y demás. Entonces, bueno, para la industria del sector biomédico, yo creo que el problema es que necesitamos que el INVIMA aprenda y que lo reconozca que tiene que aprender. O sea, todos lo reconocemos y eso es lo que falta. Pero por costos, no, a mí no me parece que los procesos en el INVIMA son costosos en tiempo, pero no desde el punto de vista de lo que hay que pagar. Nosotros, antes de este proyecto, ya otro laboratorio que, digamos, avalado para fabricación de dispositivos médicos en la universidad. Y fue un proceso que duró cerca de 8 meses, digamos, pero no era un dispositivo de esta complejidad. Son dispositivos más signos vitales y otras cosas no tan complejas. Y tenemos una última pregunta. Dice, ¿los parámetros de frecuencia respiratoria permiten ventilar pacientes neonatales o pediátricos? Tal como está configurado actualmente, no. Nosotros solo llegamos a frecuencia respiratoria de 35 y nos hemos enfocado en que el ventilador sea útil en pacientes COVID. Pero uno podría modificar la máquina, pues, muy de firmware y podría ventilar pacientes pediátricos o neonatales. O sea, eso es posible, solo que la máquina tal como está configurada actualmente, no. Solo pacientes, solo, digamos, adultos. Es como la idea, pediátricos, adultos, pero no neonatales y muy pequeños, no, a partir de 300 mililitros de volumen. Nos acaba de llegar otra pregunta, si te parece bien. Sí, no hay problema. ¿Cómo fue el proceso de avalar el laboratorio? ¿Con qué entidades fue? El laboratorio con INVIMA, o sea, pero eso ya no tiene que ver con los ventiladores, ¿cierto? O sea, nosotros hicimos el proceso de avalar el laboratorio para producción de 2 dispositivos y todo el trámite es con INVIMA. Nosotros en el grupo de investigación lo que hicimos fue contratar una firma experta en estos temas y pues uno lo que hace en esos casos es adecuar la infraestructura y generar procesos, documentación asociada. El INVIMA y te avala para producir dispositivos médicos. Bueno, Mauricio, espera que tengo una pregunta por interno, que es que no sé, entiendo que ustedes se comprometieron a fabricar 1000 ventiladores y en todo este proceso de industrialización, el grupo de ustedes siempre va a estar como control de calidad. Sí, sí, el control. Cada ventilador antes de empacarse es verificado por el equipo nuestro. Eso no estaba previsto, pero vimos que si no es así, no podemos garantizar que todos los ventiladores sean iguales. Verificar un ventilador es muy complejo. O sea, eso es algo que también hemos ido aprendiendo y hay que hacer pruebas muy rigurosas para que la máquina quede lista y se pueda usar en paciente. Entonces, en realidad fue una decisión del grupo. Nosotros no, todo lo estamos haciendo gratis desde la universidad, pero incluso destinamos gente para que el control de calidad se certifique por nosotros. Bueno, De acuerdo. Mauricio, te agradecemos por participar en nuestro seminario de bio y por compartir con la comunidad del Departamento de Ingeniería Biomédica en la Universidad de los Andes esta experiencia tan valiosa. Rodrigo, no sé si quieres decir algo No, no, más. no, no, ya está bien, Ana. Muchas gracias y muchas gracias, Mauricio, de nuevo por aceptar la invitación. Sé que estás en muchos compromisos y todas estas pruebas que te quitan bastante tiempo, entonces pues gracias por aceptar y por darnos un poquito de tu tiempo. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a todos por las preguntas y por participar. Un gusto saludarlos. Hasta luego, que vaya bien. Bueno, hasta luego.